cualquier tipo, es un deseo, un anhelo de nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón está unido al tuyo, Señor. Somos uno, así como tú dijiste, hasta que todos lleguen a ser uno, así como yo con mi Padre. Te damos gracias porque eso está pasando, Señor. En este día estamos nosotros entendiendo todas estas cosas y avanzando, Padre, en este camino ascendente, un camino que sube a la misma presencia tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias porque toda dificultad y toda situación tú tomas control de todo, Señor. Y te damos gracias porque podemos, Señor, hallar en ti el oportuno socorro en todo momento, Señor. Por esa razón, Señor, eres el eterno, nuestro Padre eterno, siempre estás al tanto de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Toma tu lugar aquí y estamos, Señor, a tu disposición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Aleluya. Me recordaba el apóstol Pablo que decía: en todo y por todo he sido probado. Yo no sé si nosotros podemos decir lo mismo o si hemos sido probados en todo. Por lo menos casi todo, ¿verdad? Lo que conozcamos. Pero bueno, el apóstol Pablo pasó por tantas cosas que es un ejemplo de que en todas las cosas él no perdió el primer amor. Y él lo dijo: nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni ángeles, ni principados, ni potestades me pueden quitar del amor del Señor. Él se afianzó a ese amor. Y bueno, nosotros queremos, pues, un buen ejemplo fue el apóstol Pablo. Y sigue siendo, ¿por qué? ¿Qué? Porque Dios es Dios de vivos. Está en la dimensión de los vivos, en la dimensión de aquellos que no mueren jamás ya. Pero bueno, hoy yo quiero compartir sobre un tema que pues nos conviene a todos saber un poquito de lo que está pasando. Salir de Babilonia, pueblo mío. Eso está en Apocalipsis. Y si es podemos hacer una advertencia, o podemos decir nosotros que el Señor nos está llevando a una determinación de salir de Babilonia. Decimos: bueno, pero si Babilonia no existe. 100 y pico de años antes de Cristo ya Babilonia había desaparecido, ¿verdad? Sabemos nosotros que ahí todos los partos llegaron allí y acabaron con Babilonia, que era una nación tan bella, que era pues el orgullo, recuerda, de Nabucodonosor. El orgullo, porque dice que esos jardines colgantes, era hermoso Babilonia, pero no quedó nada, no quedó absolutamente nada. Pero bueno, pero sigue latente. ¿Sabes cuántas veces menciona Babilonia en la Biblia? 298 veces, casi 300 veces. Y yo cuando algo sí me menciona demasiado en la Biblia, digo: espérate, el Señor quiere que sepamos algo de esto. Y como aparece en Apocalipsis de que salgamos de Babilonia, y después hay una fiesta porque Babilonia cayó, digo, yo tengo que saber qué cosa es Babilonia. Babilonia, Babel quiere decir confusión. Y ya sabemos que eso viene desde el tiempo que hicieron la Torre de Babel. Y sabemos que fue un hijo de Noé, Cam. Recuerden, el rebelde, el chismoso. Sí, pero de verdad fue chismoso porque empezó a propagar todo lo que vio en su padre y en vez de cubrirlo, lo anunció. Y eso puso en él pues un juicio. Y claro, él mismo trató por su forma, ¿no? Por lo que vivió, su descendencia, ¿no? Por supuesto, de hacer una torre bien alta, o sea, labrarse su propia salvación. Dice: por si va y fuésemos otra vez arrastrados por esa agua que se llevó todo. Pues digo, ¿cómo se le olvidó el arco iris que vio la señal del pacto? El Señor dijo: ya no voy a traer más de la tierra por agua, y esta va a ser la señal en los cielos. Y entonces Noé miró y vio que había un arco iris. Por esa razón, cada vez que llueve mucho aparece un arco iris. Como el otro día, con una tormenta grande, y apareció ahí un arco iris, y yo: oh, wow, qué bueno, que ya no va a llover. Y efectivamente paró de llover. O sea que eso por tantos miles de años sigue siendo una señal
de que el Señor todavía tiene tan buena memoria el Señor que no se le olvida. Pero vemos que Cam, pues como veía que había sido un desastre muy grande en aquel tiempo, ¿verdad? Que hubo aquel diluvio, que estuvieron en aquel arca, estuvieron 1 año y 10 días metidos en el arca. Y yo creo que eso queda como un trauma, ¿no? Yo creo que hay un trauma acá. Y eso fue realmente lo que hizo él. Hizo una torre, hicieron ellos. Él solamente fue, la descendencia de él fue la que dio esa idea de hacer una torre bien alta, que llegara al cielo, como si el cielo se fuera a alcanzar por una torre. Pero bueno, el conocimiento todavía no estaba tan extenso, tan grande, y él hizo algo que Dios disolvió, porque la salvación solamente Dios la puede dar. Ellos pensaban que a través de eso ellos podían labrarse su propia salvación. Dios no maneja eso, así no es la forma. Por eso, cuando nosotros vemos que en Apocalipsis, y entonces ahí lo vemos en Primera de Samuel, lo vemos en Crónicas, lo vemos en toda la Biblia, hasta inclusive en Salmos, aparece también el nombre de Babilonia. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Decimos, espérate, esto es algo importante que yo tengo que saber. Yo me quiero parar aquí en Mateo 24, donde Jesús da unas ciertas recomendaciones, o sea, guiados por lo que es el espíritu de profecía, ¿verdad? Yo sé que todas las profecías ya están enfocando que estamos en un tiempo, podemos decir la hora pico, la hora en que todas las cosas se han ido resumiendo y han llegado el cumplimiento de todas las cosas. La higuera ya dio su fruto, que es Israel, y por esa razón, pues ahí vemos el termómetro, ¿no? El termómetro del mundo nos está enseñando a nosotros que hay cosas que ya están listas. Y el Señor dijo, no va a pasar es una generación en que todo esto acontezca. Va a acontecer en una generación. No va a ser dentro de 4 generaciones. En una generación va a ocurrir todas esas cosas. Jesús lo dice aquí en Mateo 24, verso 32 al 35. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las flores, sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea que siempre podemos decir simbólicamente, la higuera representa a Israel, que da fruto. Recuerda que aquella vez el Señor secó esa higuera porque no tenía fruto. Y realmente ha sido una higuera que ha estado seca por miles de años. Miles de años. Ha estado vigilada, ha estado perseguida, fue tratada de ser destruida completamente. Sabemos todo, lo más cerquita que nosotros conocemos fue el Holocausto, ¿verdad? Que mataron pues 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones eran niños. 1,5 millones. Que hay un museo de niños ahí en Israel, donde están los nombres de todos los niños. Y hay un museo donde son los grandes, porque era mucho. Para poder contener la cantidad de nombres y fotos se necesitan 2. Bueno, eso es el más cerca, pero toda la vida, desde que Dios puso esa palabra de que ellos mismos decidieron buscar sus propios caminos, vino esa persecución tan grande, y Dios dijo que un día la higuera iba a dar fruto. Y todos estaban esperando que diera fruto para poder sentarse debajo de la vid y debajo de la higuera. Tú no te puedes sentar debajo de una higuera si no tiene fruto, ¿sí? Necesitaba que diera el fruto. Y eso es un dicho muy, muy judío, de decir, algún día me sentaré debajo de la vid y debajo de la higuera. Queriendo decir, un día vamos a vivir en paz. Un día vamos a vivir nosotros del fruto de la tierra. No vamos a estar sembrando y que otros coman su fruto. Nosotros vamos a comer nuestro propio fruto, el fruto que nosotros sembremos allí. Por esa razón, cuando fue tomado en el año 48, que ya fue Israel, por eso hoy es el último día que estamos celebrando este mes, y se va a celebrar todo el año, por supuesto, pero ellos lo primero que hicieron fue empezar a sembrar en ese desierto, empezar a sembrar, porque había una profecía que decía, todos se sentarán y comerán del fruto, y los enemigos no comerán más del fruto, sino ellos comerán de ese fruto. Y por eso ellos empezaron a sembrar y sembrar y sembrar,
para que entonces poder cumplir esa profecía. Pero les dio el Señor ese deseo de hacerlo. Y eso fue una de las acciones que comenzó en el año 48. Por eso este año se ha sembrado miles de árboles. Y muchos han mandado, entre ellos mi hermano, que mandó 3 árboles de higuera, fig, porque como somos Figueroa, apellido Fig. Él dijo Fig, entonces voy a mandar uno por mi papá, uno por mi mamá y uno por la esposa, Popola. Y mandó 3, o sea, dio el dinero para que pusieran árboles. Y han puesto muchos más árboles este año. En Israel tú no puedes cortar un árbol como aquí se hace. No, eso no se permite. ¿Por qué? Porque es desierto y mientras más árboles haya, más lluvia hay. Fíjense, todo es una... Y allí no se puede hacer eso. Eso allí, los árboles son sagrados. Y más frutales todavía, casi todos son frutales. Pero bueno, eso viendo la parte natural. Pero cuando el Señor dijo esto, la higuera ya dice, ¿sabéis que el verano está cerca? Cuando ya su rama está tierna y brotan ya las hojas, es que ya comienza el fruto. Y dice, de cierto os digo, que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Todas estas cosas que él habla aquí, todas las cosas que él menciona que van a ocurrir en este tiempo tremendo, sí, hay persecución, hay de todo un poco. Hay mucha información, nos estamos enterando de todo. Todo lo que pasa allá, en un segundo ya lo sabemos aquí. Así es. O sea que estamos conociendo todas las cosas como nunca habíamos nosotros podido conocer por el medio que tenemos de comunicación, que es fantástico, muy fantástico, que podemos enterarnos. Pero dice, una generación solamente va a ver esto. Y por eso es que hay un despertar muy grande en este tiempo que hemos nosotros alcanzado. Y por esa razón es que el Señor dice, hay ciertas advertencias que tienen que ustedes cumplir, tienen que estar al tanto de esto. No estamos ignorando de las cosas que están ocurriendo y las que van a ocurrir. La primera advertencia que el Señor manda ahí, que está en el mismo capítulo 24, verso 4, es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Yo me baso mucho en las profecías. Déjenme decirle que hay gente que conoce al Señor y no conoce nada de las profecías. No sabe nada. ¿A poco es así? Pero no les interesa. Y el Señor quiere que no seamos insensatos, sino entendidos de qué cosa el Señor está haciendo. Porque lo vemos como, aunque Pedro no conocía de las profecías, ni todos ellos no conocían de las profecías, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, lo primero que sale Pedro diciendo: esto fue lo dicho por el profeta Joel. ¿Cómo se acordó? Si ni siquiera estaban tristes porque Jesús lo había crucificado, cuando eso estaba escrito en Isaías. ¿Cómo pasaron por alto que Isaías 53 no lo leían? No sé qué pasó, porque para ellos la escritura que había hecho Isaías, que hablaba de todo lo que iba a pasar el Señor, el Mesías, estaba ahí. Pero ¿cómo fueron ciegos a eso? Y estaban, como yo estaba compartiendo el viernes, cómo estaban ellos tristes y no querían creer que Jesús había resucitado. Y llegó María Magdalena diciendo: ahí está Jesús, lo vi, y allí apareció y fui a abrazarlo y me dijo: no me toquen, tengo que ir al Padre. Y no le creyeron. Y después entonces vinieron los dos del camino de Maús y les dijeron lo mismo. Miren lo que vi, el Señor nos apareció allí, fuimos, nos abrió las escrituras, nos dijo insensato, nos dio una regañada porque no conocíamos las profecías. Y después nos sentamos ahí a comer, y de buenas a primeras nos dimos cuenta que era él, porque nuestro corazón ardía. No le creyeron tampoco. Pero cuando Jesús se reunió con ellos, ya resucitado, por supuesto que había resucitado, los regañó. Le dijo: ¿cómo no habéis creído que yo he resucitado? Con 3 testigos. Ustedes saben que en la Escritura, cuando son 3 testigos, podemos decir, un testimonio perfecto. Ellos no atienden la voz de un solo testigo. Tiene que haber 2 o 3.
Y fueron 3 testigos que le dijeron a ellos, a los 11 discípulos, a los 11, ahí estaba también Juan, porque todos realmente dudaron que pudiera ser. Los 11 estaban allí, tú sabes, diciendo, no, pero mira, es imposible, yo lo vi destrozado, no puede ser, es imposible, lo creían. El Señor tuvo que darle un buen regaño a ellos y decirles, ¿cómo lo habéis creído? ¿Y las escrituras? ¿Dónde estaban? Estaban todas las escrituras. Entonces nosotros somos llamados a conocer realmente estas escrituras para este tiempo que nos ha tocado vivir, porque es un tiempo que el pueblo de Dios necesita ser informado. Yo sé que estamos nosotros pues pensando, bueno, a lo mejor va a pasar esto, a lo mejor va a pasar esto, a lo mejor va a pasar dentro de 1000 años, y así ha estado el pueblo de Dios divagando. Pero el Señor no nos dice eso. Él dice, tengan cuidado y mira que nadie los engañe, estén muy listos, porque cuando ya la higuera comienza a verse en el fruto y comienza a florecer, ya tú sabes que va a venir el fruto. Y la higuera está representando tipológicamente el pueblo de Israel. Es lo que siempre el Señor muestra que representa eso. El espíritu de engaño estará en pleno desarrollo. Y va a ser, y sabemos que está siendo muy sutil. Yo estoy mirando que en este tiempo estoy viendo que se han levantado, no tanto religiones, no, se están levantando voces, podemos decir, filosóficas, la filosofía, tú sabes, tú no necesitas congregarte porque tú eres dueño de ti. Eso es una de las doctrinas raras esas que han salido ahora, que no son de la iglesia, son de afuera. Tú eres dueño de ti y tú manejas tu vida. Cuando el Señor dice, no son vuestros, está completamente, por eso si no conocemos las escrituras, cualquiera nos arrastra. Hay muchas filosofías por ahí, yo estoy mirando, porque desgraciadamente o felizmente, podemos decir, estamos muy informados y sabemos el pensamiento de mucha gente a través de internet. Como nunca sabemos los pensamientos, cómo varían. Y hay mucha gente que aprueba eso y dice, no es importante congregarse, lo importante es que tú ames, que el amor sea lo más importante y que tú ames a todo el mundo y que tú vivas como tú quieras vivir. Hermano, esa filosofía nos está rondando por las iglesias. Déjeme decirle, y es tan sutil que muchos escogidos van a tropezar con eso, por cuanto a veces en el ser humano hay unos vacíos que el Señor no ha llenado, porque no ha querido una persona que se llene y se llena con eso, y entonces te arrastra. Por eso tenemos que ser completamente llenos de Él, para que no haya ningún escapatorio en nosotros de decir, bueno, esto Señor, no, yo no lo lleno contigo en este sentido, pero tengo que enfocarme también, yo soy yo. Y hermano, esa es una filosofía que está rondando muy fuerte alrededor de muchos pueblos de Dios, ¿sí? Mirad que nadie os engañe, pero el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Ese es el que será salvo. Ahí en la hebraica, mire cómo dice en la escritura, o sea, el Nuevo Testamento directamente del hebreo al español, dice, mas el que se mantuvo fiel a la palabra, este tendrá su parte en el mundo por venir. O sea, en el mundo por venir, ellos dicen así, el mundo está hablando del nuevo mundo, o sea, la nueva dimensión que el Señor nos lleva, su cielo, su presencia constantemente. En Apocalipsis 18:4 dice, salid de Babilonia, pueblo mío, y para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Salid de Babilonia. Como les estaba diciendo, recordamos todo esto que hablamos de Babilonia. Babilonia comenzó a conocerse aquí en la escritura, vemos hace 2000 años comenzó a hablarse de Babilonia. Cuando se edificó, esta Babilonia se edificó cerca del río Éufrates. Ustedes ven que el río Éufrates aparece en Génesis. Al principio recuerdan que había un río en Edén y se repartía en los 4 brazos, ¿recuerdan? Y uno de los brazos era el Éufrates, que quiere decir terror negro, o sea, terror de oscuridad. Pero no da detalles de ese río.
pero es el más grande que podemos ver de Asia Occidental. Es el río más grande que hay, que realmente ayudaba a Babilonia. Ahí había muchos pescadores y hace poco tuvieron que irse todos los pescadores. ¿Por qué? Porque se está secando, como dice la Escritura. Tengo fotos que me he quedado fría de ver cómo el Éufrates se está secando. Y hay parte que está secado el Éufrates. Eso es como decir, el río más grande, Mississippi, se está secando. Es como decir, es más grande que el Mississippi. Si han pasado por el puente de Mississippi, van a ver que ese río van unos barcos enormes, ese río. Bueno, pues el Éufrates es un tipo de río así, pero es uno de los más extensos que lleva todo Asia Occidental y se está secando completamente, como dice Apocalipsis. Pero ese era el río que nutría Babilonia, porque fue edificada Babilonia pegado al Éufrates. Y por esa razón encontramos en Apocalipsis que se secará el Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. Y tú dices, ¿quiénes son los reyes del oriente? Son los adoradores. El oriente es la parte de Jerusalén donde se adora a Dios, donde está el muro, donde es la parte oriental, donde está la puerta del Mesías, que no se abre hasta que el Mesías venga. Es una puerta enorme que está cerrada y ahí no se abre hasta que el Mesías no venga. Bueno, según ellos dicen, según las doctrinas y los conocimientos de ellos, ya el Mesías vino, pero esa puerta la tiene herméticamente cerrada, muy grande, una puerta gigantesca, porque las demás puertas no son tan grandes, son más o menos regulares, ¿ves? Son grandes porque pasa un carro, pero esta es el doble de grande. Pero el camino del oriente a mí me viene enseguida a la mente como cuando nace Jesús, allá a más de 500 millas de distancia, vinieron aquellos magos o aquellos sabios del oriente a adorar al rey, sabiendo que había nacido el rey de los judíos, que había nacido, porque lo sabían por las profecías de Daniel, ellos conocían. Pero entonces, ¿qué pasó? Ellos vinieron de distancias increíbles, cargados de tesoro, una comitiva, para darle un regalo a un rey que había nacido, que eso era muy importante. Mas, sin embargo, los que estaban allí, que conocían las profecías, que tenían las escrituras, tenían todo lo que realmente le podía haber movido a ellos, ni siquiera se enteraron que el Mesías había nacido. Vinieron los del oriente y fueron los que trajeron y se postraron y le dieron honores y le dieron tesoros al Señor. Es un tipo. Y por eso es que encontramos en Apocalipsis eso, donde dice que se secará el Éufrates. Pero ¿cómo te doy esta buena noticia? Que el Éufrates ya se está secando. Si quieres ver la foto, después te la enseño. Están ahí caminando por encima de todo lo que era el Éufrates. Y está seco. Y entonces eso ha traído un problema de pobreza en toda esa zona, porque ellos vivían de la pesca y se han tenido que mover a otros lugares. Todo eso aparece. Si no, métete en YouTube y busca Éufrates, porque ahora es fácil encontrar información enseguida, inmediatamente. El río Éufrates, a ver qué te dice. Te vas a ver las fotos del Éufrates seco. Bien, y en el año 598 a.C., ellos recuerdan que fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios lo sabía y Dios les puso, había una profecía, muchas profecías diciendo que si mi pueblo me da la espalda, si mi pueblo anda en sus propios pensamientos, adorando otros dioses, yo los llevaré cautivos y serán cautivos hasta que ellos reconozcan que están errados, y entonces los introduciré de nuevo a su tierra. Todo eso estaba escrito y cayeron en transgresión. ¿Y qué pasó? Sabemos de la historia. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí estaba Daniel, porque eran de los príncipes de Judá, Sadrach, Mesach, Abednego, y muchos otros fueron llevados a Babilonia. Ahí Jeremías estuvo predicando y les estuvo exhortando de que ellos cambiaran de su forma de pensar, que se volvieran a Dios, y llegó el título a Jeremías, que se lo dicen todos los predicadores, el profeta llorón, porque Jeremías lloró mucho,
tratando de persuadir al pueblo de que no podían seguir viviendo en esa forma, teniendo un Dios tan grande. El Dios de ellos llenaba los cielos, la tierra, el dueño de todo, y cómo ellos se volvían a diosesitos paganos. Y eso le dolió tanto, tenían un templo tremendo, con todas las cosas, y ellos iban, pero adoraban, le daban la espalda al templo y adoraban al Dios Sol. Y hacían cosas horribles. Hasta llegó el punto que Dios dijo, ya, hasta aquí, cautivos, 70 años. El 70 es un número tipológico. Por eso ahora se cumplen 70 años de la liberación, en el cual Israel vuelve a tener su nación después de 2000 años, casi 2000 años. Porque es un número simbólico. 70 gente, hijos de Jacob, fueron los que entraron en Egipto. Y después salieron de ahí, incontables, como 2 millones salieron de ahí. Pero entraron 70. Es un número tipológico. Y por esa razón vemos que ellos fueron llevados allí cautivos, y ahí el Señor comenzó a trabajar con ellos. Leemos varios libros en la Biblia que habla de ese tiempo. Por ejemplo, la reina Esther, el libro de Esther, era de aquellos que estaban gobernando ahí, el rey Asuero, y fue ese tiempo que ellos estaban todavía cautivos. Y ella por eso no quiso dar su ciudadanía, lo escondía para que, pues, sabía que no tenía derecho a ser una reina, y escondió su ciudadanía por eso, porque estaban allí como esclavos, o eran pues extranjeros allí, cautivos, por 70 años. Tú dices, caramba, 70 años, muchos años. No, fíjate que no parece que es mucho ya. Bueno, ya a esta altura, para mí 70 años. Va a ser 60 años, va a ser 60 años que hay comunismo en Cuba. Y yo me recuerdo cuando comenzó. Y tú decías, 60 años, wow, más de una generación, casi 2 generaciones. Pues para ellos fue duro, porque es diferente estar 60 años, 70 años en una tierra donde tú tienes tu libertad, hacer todo lo que tú quieras, a estar esclavizado. Es muy diferente, donde tú no tienes voz ni voto, donde tú no puedes decidir, porque otros deciden por ti. Y Dios lo permitió para que el pueblo entonces valorara. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que no lo pierde. Cuando lo pierde dice, ay caramba, ay como yo no me di cuenta, ¿verdad? Como les digo, cada vez que alguien se muere es el mejor del mundo. Ay, pobrecito. Y le hacías la vida a cuadrito, pero pobrecito. ¿Por qué? Porque es así, porque no está. Entonces, tú tienes una libertad tan grande y no te das cuenta que tienes una libertad muy grande hasta que la pierdes. Y dices, ay, yo me recuerdo cómo vivíamos, y mira ahora cómo estamos aquí sometidos a la bota de Nabucodonosor, rodeados de 2500 dioses. Allá teníamos un solo Dios, y así todos nos íbamos buscando otros dioses. Y aquí que estamos, en Babilonia, y ellos lloraban, porque ellos no cantaban fuera de su tierra. Ahí está un salmo, que creo que es el 127, que es el salmo, creo que es el 127, donde ellos cantaban, y los que les cautivaban, los que les llevaban ya de cautiverio, les decía, por favor cántenos esos cantos de Sion tan bonitos. Dicen, no, agarramos las cítaras, agarramos todo y lo colgamos en los árboles, y no vamos a cantar canto de Sion en tierra extranjera. Y no cantaron más, no cantaron en tierra extranjera, se sentían esclavizados, se dieron cuenta de lo que habían perdido, y Dios lo permitió. Hemos vivido una Babilonia. Babilonia es confusión, es espíritu religioso. Realmente Babilonia lo que representa es el espíritu religioso, que te encierra en unas doctrinas tan estrictas que no tienes opción de buscar realmente el amor del Señor y el corazón de Dios, porque las doctrinas te encajonan, te encierran. Como a mí me decían, no, ya la sanidad, eso fue cuando el tiempo de Cristo, ya no es. Yo no lo creí, pero yo estaba ahí y tenía que creer eso. Y no, rebelde por dentro y obediente por fuera, pero rebelde estaba por dentro. Yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué no? Pero si es el mismo ayer, hoy, siempre, entonces ¿dónde está el fallo? No, pero no en ellos, no en mí. No. Y había mucha confusión, pero te encajonaban. Ese es el espíritu realmente de Babilonia.
Es un espíritu religioso, un espíritu que te quiere llevar y controlarte, como pasó en Babilonia, que había 2500 dioses y todos los dioses tenían figuras humanas. Tú dices, ¿pero cómo? Sí, tenían figuras humanas, mostrando así que verdaderamente el control del hombre por el hombre. Y eso fue así. Nabucodonosor se hizo una estatua y había que postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor, que fue lo que pasó cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, que nosotros nos vamos a postrar delante de una estatua. Y cuando pasaba la música y todo el mundo se tenía que postrar. Y ellos, no, nosotros tenemos un Dios. Y se mantuvieron firmes y dijeron, no, nos van a matar. Pero, ¿y qué? Pero no nos vamos a postrar delante de este Dios. Y todo el mundo tenía que hacerlo y fueron sentenciados. Fueron llevados a un horno de fuego. Y sabemos que el Señor ahí lo liberó. El Señor entró ahí, el varón de fuego, que es el verdadero fuego, entró ahí y el fuego no les hizo ningún daño. Pero ellos determinaron que no se iban a contaminar con nada de lo que podía ser contaminante en otros dioses. Porque daba, podemos decir, todo tipo de dioses que tenían ellos tenían formas de personas. Y eso no podía. Entonces, cuando vemos que todo esto que hemos visto en Babilonia y que el Señor nos dice que salgamos de Babilonia, porque estamos en Babilonia también, a veces, porque nos envuelven cosas que nos detienen en el caminar a nosotros y nos detienen, y de ahí vienen muchas cosas, muchos temores. ¿Cuánto pueblo de Dios que estuvo en Babilonia no se postró delante de esa figura que hizo Nabucodonosor para que se postraran? Yo sé que muchos lo hicieron, posiblemente muchos lo hicieron, porque nada más que se escucha de Sadrach, Mesach y Abednego que no lo hicieron. Muchos por el miedo, por cuidarse, como cuando en el tiempo de la Inquisición, que también mataron muchos judíos, los obligaban a ser católicos y los obligaban a negar su fe y tenían que dejar de ser judíos si no los mataban. Y entonces muchos dijeron, bueno, pues preferimos vivir y bueno, a ver hasta cuándo, y tuvieron que pasar por alto eso y meterse a hacer lo que ellos no creían por salvar el pellejo, por salvar su vida. Mas sin embargo el Señor lo que dice aquí verdaderamente es que nosotros podamos vencer en medio de una situación tan difícil. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a ver cómo lo hicieron ellos. ¿Cómo lo hicieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? En primer dijeron, no nos vamos a contaminar. Es fácil contaminarse. Tú escuchas por aquí, escuchas por allá, escuchas por acá y te contaminas. Y si no tienes un conocimiento, una base, es fácil que te envuelvan y te digan, no, esto es así. Como no tienes una base bíblica o no tienes una relación con tu Dios más estrecha, es fácil que te puedan convencer de cualquier cosa. Como nosotros hemos visto, hay personas hermanos que a veces nos han hecho algunas preguntas así que nos damos cuenta que no conocen nada de la Escritura. Entonces tenemos que explicarles, no hermano, léalo, aquí no dice nada de eso. Mira lo que dice acá. Hasta inclusive conocemos gente que conoce al Señor y todavía tiene prácticas paganas. Íbamos a un lugar a predicar y a veces algunos salían de ahí y todavía se iban a la santera, a la brujera, porque así fueron enseñados y no sabían vivir sin podemos decir, sin ser consultados con una cartomántica o con alguien que le dirigiera. Entonces, ¿cómo deshacerse de eso? Cuando tú comienzas realmente y conoces al Señor y hay un toque de Dios en ti y tú tienes deseo de conocer la verdad, que es la que nos hace libre, entonces nada ni nada nos va a envolver en cosas raras, en cosas extrañas. Como por ejemplo, a mí me dicen, no, ya la sanidad de un sitio, le digo, no es mentira, es mentira. Es mentira. El Señor sigue sanando y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y me peleo por eso, porque lo sé. Ahora antes yo hubiera dicho, bueno, es que el pastor me dijo que no, yo no sé. Bueno, no sé. Pues no, porque no tenía una base. Y lo que hacía era guardar y callarme la boca y decir, bueno, pues no sé cuándo, no sé. ¿Cómo pasará? Que pasaba antes y ahora no pasa, no sé. Pero ahora sí sé
que por la incredulidad, muchas veces por nuestra incredulidad, porque todas las veces que pasaba algo así, Jesús le regañaba por la incredulidad. Eso que hicieron ellos cuando resucitó y no le creyeron los discípulos, ni le creyó a María Magdalena, ni a los que habían pasado al camino de Maús, Jesús los regañó por la incredulidad. Incrédulos que son. ¿Cómo no podéis creer esto? Entonces a nosotros también nos llama la atención. El Espíritu de Dios óyeme, no, párate firme. Y es lo que realmente cuando salió Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, que son los que se destacan en este ejemplo, quizás hay muchos que no. Por ejemplo, está Mardoqueo, está pues Esther, que se ve que era alguien que conocía de lo que es la Torá, la palabra, y de las profecías del Señor, y conocía y se mantenía. Pero es otra historia de otros que estaban reinando y ya no era Nabucodonosor. Babilonia fue pasar por aquí, por allá, y bueno. Pero bueno, todo lo que nosotros vemos en eso es que Babilonia trata de robar lo más importante de Dios en ti. ¿Por qué? Cuando Babilonia entra a Jerusalén, lo primero que destruye es el templo. Y se roba todo el oro, todo el cobre, toda la plata, todo se lo roba. No lo destruyó, no, eso se lo llevó. Y destruyó completamente el templo, completamente lo destruyó. Destruyó el lugar de adoración. Ese es el lugar que realmente el enemigo trata de entretenerte, preocuparte con otras cosas, que tú no te enfoques en tu Dios. A veces hay personas que, hermano, y esto no es una regañada ni nada de eso, porque a mí me ha pasado, que ni siquiera ni abre las escrituras. No quiere decir que tú estás religiosamente, hoy no he leído el salmo tal, déjame leer el salmo. No, así tampoco, porque así no te enseña. El Señor te enseña. Yo nunca leo así la escritura. No, lo que el Señor me ponga es lo que yo leo. Y yo mira lo que dice aquí. Ay, voy a leer sobre Babilonia y busco ahí todo lo que tiene que ver. Qué tremendo, cómo me abre los ojos esto. Y me enseña que todo lo que el enemigo representado en Babilonia, lo que quiere es lo más íntimo tuyo, que es tu corazón. El lugar de adoración. El lugar donde ahí ellos preparaban y ponían los panes de la proposición. Todo eso se lo llevó. Todo el oro, toda la plata, todo se quedaron así. ¿Y ahora qué? Pues ¿quién se quedó ahí? ¿Quién se quedó en Jerusalén? Pues Jeremías. Y se quedaron muchos, los pobres de la tierra se quedaron, y con eso no les preocupó eso. Lo que les preocupó era lo que podían darles a ellos, ayudarles a ellos en muchas cosas, los príncipes y personas de valor. Pero no se llevó a los pobres de la tierra. Los pobres de la tierra se quedaron en Jerusalén y ahí se quedó el profeta Jeremías. Pero ya no tenía el lugar de adoración. Ese es el lugar que realmente ese espíritu religioso quiere quitar de nuestro corazón y decirte, eso no es tan importante. Lo importante es que tú conozcas, pues sí, nosotros ahora lo que necesitamos es salvar gente para que no se vayan al infierno. Por ejemplo, un ejemplo. Yo necesito, sí, el mensaje de salvación, eso siempre lo vamos a tener. Siempre el llamado de salvación siempre es. Pero yo tengo que cultivar la presencia de Dios en mí, porque esa es la palabra realmente que me... Por eso es que el apóstol Pablo pudo aguantar, por eso es que los apóstoles aguantaron tanta persecución y tanto, porque sabía quién estaba en ellos y le daban atención. El Señor quiere tu atención, el Señor quiere oír tu voz, el Señor necesita tu voz, porque para eso nos llamó, para ser hijo. O ¿no te importa a ti oír la voz de tu hijo? ¿Nunca? ¿Verdad que sí? Por lo menos que te diga, estoy bien. Aunque sea eso, ¿verdad? Estoy bien, estoy aquí, estoy bien. Ay, qué bueno, está bien. El Señor quiere escuchar, como dice Cantar de Cantares. Amada mía, quiero escuchar tu voz, porque dulce es la voz tuya, hermoso tu aspecto. Léese Cantar de Cantares para que ustedes vean cómo el Señor se regocija por escuchar nuestra voz. Tener una comunión íntima con nosotros. Esa es la base de todo. La base de todo, la base de un buen matrimonio, que haya una relación perfecta, íntima. Esa es la base de todo para que el amor realmente florezca. Y con el Señor es igual. Recuerden que el Señor dice, yo soy tu esposo.
yo soy tu esposo. Y hasta lo decimos, ¿verdad? Y muchos hermanos que han quedado viudos, él es mi esposo. Requiere atención. Pero es mi esposo también. Yo tengo un esposo. Pero mi esposo principal es Él. Es el Señor. Él es el que nos sustenta, y Él también. Él es quien nos sustenta, el que nos da fuerza. El que le dio fuerza a Sadrach, Mesach y Abednego, que le dio fuerza a Daniel, cuando dijeron, pues no se va a poder orar a ningún Dios en un mes. Babilonia quiere robarte eso también. Y dijo Daniel, ¿qué? Yo oro 3 veces al día a mi Dios. Yo no voy a cambiar. A mí no me van a manejar. Yo no voy a cambiar. Pues el que no hace eso va a ser echado a un foso de leones. Que me echen en el foso de leones. Pero yo no voy a cambiar. Y él abría sus ventanas de su casa. Era gobernador, hermano. Él no era cualquier. Era gobernador. Porque Daniel fue de una sabiduría y una inteligencia tan grande que pudo aguantar varios gobiernos en el mismo lugar con la misma posición. Porque cuando cambia un gobierno, a todos los que son gobernantes y todos los que tratan con ese gobierno los quitan y traen nuevos. Él se mantuvo. Era de una integridad tan grande Daniel, que él dijo, no, yo no voy a dejar de orar. No, Babilonia te quiere quitar eso también. ¿Que no ores? ¿Para qué? Es necesario. El domingo oras. O bueno, cuando estás pasando por una tribulación, no, ahí nos salen callos en la rodilla. Porque oramos y oramos y a través de una tribulación, Señor, ayúdame. Y ahí estamos clamando día y noche. Pero el Señor no quiere que esperemos a tener una tribulación para orar. Sino, Padre, yo quiero conocerte. ¿Qué me quieres enseñar hoy? ¿Cuál es realmente lo que tú estás trayendo? ¿Qué es lo que tengamos nosotros una disposición? Vamos a ponerle así, disposición. Daniel la tuvo. Daniel dijo, abrió la ventana, se arrodilló igual que siempre, se paró, no sé cómo hacía, y él oraba a su Dios. Pues lo descubrieron inmediatamente, porque para eso sacaron la ley, para hacerlo caer, porque les tenían envidia, porque este hombre era tremendo gobernador. A este hombre hay que eliminarlo. No le encontraron ni un defecto, ni un fallo, no le encontraron nada. Dijeron, vamos a tratar de tocarle lo que más a él le gusta, que es su Dios. Y eso fue lo que le tocaron. Que nadie ore a ningún Dios, no siquiera el Dios ese que ellos dicen, ¿no? El Dios de los cielos y la tierra, no, ni los de nosotros. Pero si él lo hace, va a ser echado en un lugar donde va a haber leones muy hambrientos. Y estaban hambrientos los leones, porque cuando a Daniel no le pasó nada, él entró allí sabiendo, no, Señor, tú sabrás tapar la boca de los leones, pero yo no voy a dejar de orar. Fíjense qué importante. Hermanos, no dicen, no ores. No, yo me voy a salvar un mes entero sin orar. Yo escondido lo haré. No, él ni escondido lo hizo. Yo lo voy a hacer como siempre lo hago. ¿Y qué pasó? No le pasó nada. Y cuando salió de ahí, el rey, que ya le tenía un cariño tremendo a Daniel, que era un hombre muy sabio, era un gobernador tremendamente bueno, le dijo, Daniel, ¿estás ahí? Sí, mi rey. El Señor envió su ángel y tapó la boca de los leones. Estaba sorprendido, estaba sorprendido. Y entonces a todos los que le habían acusado lo echaron. Dice, no habían llegado al foso y ya los leones los habían destrozado, porque eran leones hambrientos. Babilonia quiere también entorpecer nuestra relación con Dios en esa adoración, en esa oración, en conocer, en comer la palabra. Todas esas son las cosas que Babilonia hace. Por eso el Señor dice, sale de Babilonia, pueblo mío, no te hagas partícipe de su plaga, sale de Babilonia. Es una actitud que encontramos en Apocalipsis. Babilonia no existía ya. 127 años, para ser más justo, fue completamente conquistada Babilonia por los partos. Y se desapareció Babilonia, la destruyeron completamente. Saddam Hussein trató de reedificarla para el turismo, no pudo. Dijo, no. Y ahí estaba tratando de ver cómo reedificarla para traer turismo. No pudo.
tampoco. Y ahora el Éufrates que nutre Babilonia se seca, se está secando. Pues no, tampoco, ni por ahí, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso está escrito en la profecía. Eso está escrito en la profecía. Vamos a ver aquí también. En Babilonia había muchos templos. Bueno, con 2.500 dioses, ¿te imaginas cuántos templos tiene que haber con 2.500 dioses? No en cada esquina. Yo creo que era un templo, una casa, un templo. Ellos adoraban todo lo adoraban, ¿sí? Pero no adoraban al que es digno de ser adorado. Y Dios dijo, no va a pasar Babilonia más. Y a los 70 años, Daniel comenzó a orar, Señor, ya son 70 años, ya estamos casi llegando a los 70 años. Qué bueno que Daniel conocía las profecías. Qué bueno que Daniel conocía las profecías y fue al Señor y estuvo en ayuno, en oración. Señor, mira, ya deja que tu pueblo sea libre, ya que sea. Él nunca salió de Babilonia, hermano, pero él estaba fuera de Babilonia, aunque vivía en Babilonia, porque nunca se dejó contaminar ni por la comida del rey, ni por los conocimientos, ni por los dioses que había. Nunca se dejó envolver. Él tuvo una determinación, y ahí lo dice, determinaron no contaminarse. Y eso yo creo que es una acción muy buena. Cuando tú determinas que tú vas a ser fiel, yo quiero ser fiel, tú vas a ser fiel. Pero si tú dices, bueno, tú sabes, yo no sé, porque imagínate, la cosa está muy mala y lo que me rodea, imagínate, y muchas veces los que te rodean son los que te mueven. Tú tienes que ser determinado, y más en algo tan importante como eso, y más este tiempo que nos ha tocado vivir, que es el tiempo de la culminación de todas las cosas. No va a pasar esta generación que todas estas cosas van a acontecer. Por esa razón es que estamos conociendo las profecías. Por eso es que se están abriendo las profecías. Por eso es que las podemos entender. Pero hay mucho pueblo de Dios que todavía ni sabe de profecía. Ni siquiera sabe qué quiere decir Babilonia. No le importa. Pero que el Señor ponga en nosotros ese celo, realmente, porque lo necesitamos, ¿verdad? Aún en el libro de Zacarías, y déjenme decirle, en muchas escrituras, en muchos libros de la Biblia, aparece, como les digo, 298 veces aparece Babilonia en la Biblia. Es para que nosotros digamos, caramba, déjame ver qué está pasando con esto, y que después que el Señor me diga, sale de Babilonia, pueblo mío. Bueno, pues yo no estoy en Babilonia, estoy aquí en San Antonio, Texas. Pues yo no estoy en Babilonia, pero puedo estar en confusión. ¿Qué nos puede sacar de la confusión? Nuestra relación con el Señor. Las escrituras son importantes, básico, importantes. Que nosotros conozcamos, que amemos la palabra, que amemos lo que el Señor nos quiere decir, porque Él aquí puso todo el legado, aquí puso todo, es como el testamento. ¿Tú quieres saber qué testamento, qué te dejó el Señor, o qué te dijo que hiciera, o que no hiciera? Busca, en el testamento está. Allí tú vas a conocer todas estas cosas. Vas a conocer que estás en un pacto nuevo, un pacto de misericordia, de amor, en el cual tú siempre tienes perdón, de que hay un pecado imperdonable, que eso lo vamos a hablar para el viernes. Eso lo vamos a hablar para el viernes. Hay un pecado imperdonable que Dios no perdona, que es contra el Espíritu Santo. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque hay gente que conoce al Señor y ha caído en pecado imperdonable. ¿Qué es eso? De que achaca, vamos a poner, que Dios hace un tremendo milagro, Jesús, el Señor, en medio de nosotros, y que se lo achaquen al diablo. Ese es el pecado más terrible que pueda haber. Y como le hacían a Jesús, que le decían a Jesús, tú por Belcebú sacas fuera demonios. Y Jesús ahí le habló, le dijo, hay un pecado, tú puedes ir en contra del Padre, en contra del Hijo, pero no en contra del Espíritu Santo. No puedes achacarle al diablo algo que el Espíritu Santo hace. Eso sí que es imperdonable. Ahí lo dice la Escritura. Tenemos que saber eso, porque he conocido gente que aún conociendo al Señor ven una sanidad, pero como no creen en sanidad, dicen, esto es el diablo. Y así, tan fácilmente que lo dicen y que nos asusta. Señor, lo que están diciendo es juicio. Es juicio. ¿Cómo van a hacer eso? Todas esas cosas las tenemos que saber, hermano. Tenemos que estar bien claros
de lo que está haciendo el Señor, y sobre todo en este tiempo. En Zacarías, vamos a buscar Zacarías capítulo 2, verso 7. En un solo versículo que dice: Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Porque ellos pues todavía estaban en sus propias cosas, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues yo puedo manejar a Dios. No, hermano, nosotros no podemos manejar a Dios para nada. El Señor sabe lo que está haciendo. Y el Señor lo está haciendo, y con mucho cuidado. Dice: yo me siento para afinar el oro y la plata. Y Él no está afinando. Y parece que no. Parece que no hace nada. Parece que pasa por alto todo lo que nosotros hacemos. No, hermano. El Señor dice: te tengo esculpida en mis manos. ¿Ah? Lo primero que veo por la mañana son mis manos. ¿Verdad? Te tengo esculpida aquí en mis manos. Yo conozco tu entrada y tu salida. Conozco los cabellos que hay en tu cabeza. Los tengo contados todos. Él sabe todo. Pero nos da una libertad tan gloriosa que podemos nosotros decidir por nosotros mismos. Pero el Señor nos está diciendo: ahora es tiempo que nosotros estemos muy apercibidos. Es hora de que estemos muy claros en todo esto. Vamos a buscar ahí en Apocalipsis 18. Capítulo 18. Fíjense que habla tanto de lo que han leído Apocalipsis, ¿verdad? La gran ramera. Representa el espíritu religioso, porque se viste como un sumo sacerdote. Se viste, pero en ella está la sangre de los que han muerto por causa de ella. Es el espíritu que ha tratado de encajonar todo en ellos. Y el Señor quiere que nosotros no seamos encajonados en eso, sino el Espíritu nos hace libres. Y nosotros podemos tener la libertad de Dios de decir: Señor, enséñame tú, Padre, enséñame tú. Pero los hombres nos pueden enseñar muchas cosas, pero para eso tú tienes las Escrituras, para eso tienes el Espíritu Santo, que te enseña. Señor, ¿es cierto? Eso fue lo que yo le decía al Señor, es verdad. Le voy a dar ese testimonio. Cuando a mí me dijo eso un pastor que tenía, que era un hombre tremendo, escribió libros, es un hombre preparadísimo, de que ya la sanidad no existía. Su esposa padecía de locura. Fue una mujer fuera de su mente por años, encerrada en un cuarto. Yo decía: ¿por qué no se sana? ¿Por qué tú sanabas, Señor? Pero yo no me atrevía a preguntar por qué. No entendía por qué. Entonces, bueno, pues yo decía: bueno, ¿será que...? No, pero yo me acordaba que mi mamá se había sanado de algo siendo sin ser nosotros cristianos. Mi mamá le cayó un palo de trapear. Bueno, nosotros no usamos palo de trapear, no usamos mapo. Es un palo como una T y se le pone una toalla. Y se le cayó en el pie y le hizo una úlcera en una vena. Y se puso tan mal mi mamá, que la llevaron al médico. El médico dijo: no, eso de la úlcera no se sana. Pues a ver, póngale compresa, a ver qué. El médico dijo: no se sana. Y mi mamá, con 6 niños, y el más chiquito tenía meses de nacido, había que lavar una tonga de montones de pañales y todo eso. Pues bueno, yo siempre me acuerdo que yo la veía cuando terminaba de hacer todo, sentada con el pie en alto, y mi papá le ponía una compresa de agua, como una tela, le ponía ahí una compresa, algo, porque era mucho dolor. Y había un signo de interrogación: ¿y ahora qué hacemos? No éramos cristianos, simplemente yo era católica. Bueno, ni siquiera ellos, porque mis padres nunca, yo los vi en una iglesia católica, pero yo sí por mi abuela. Y bueno, pues no, a ver qué. Y al lado de mi casa teníamos un espacio al lado de mi casa, y entonces vino un matrimonio de viejitos. No eran tan viejitos, pero como fueran pentecostales, pero ni sabíamos que existía nada de pentecostal. O sea, no sabíamos nada. Yo tenía 10 años. Y le dijo: señora, ¿qué tiene en la pierna? Primero le dijeron: ese espacio lo podemos usar para vender viandas. Y mi mamá dijo: claro, sí, pueden usarlo. Eso ahí es como un pasillito ahí que no se usa. Ah, bueno, vamos a traer viandas, y todos los días le vamos a pagar con unas frutas. Mi mamá le dijo: no tienen que pagarme nada. No, nosotros tenemos que ser leales y vamos a pagar con fruta.
Siempre ella venía por la mañana, le daba unas bananas, le daba siempre esa mujer. Entonces vio a mi mamá y le dijo, ¿qué tiene ahí en la pierna? Mami le dijo, tengo una úlcera. El médico me dijo que no tengo sanidad. Dice, el Señor le puede sanar. Mami no lo creyó, la verdad, porque no conocíamos eso. El Señor le puede sanar. Vamos a estar orando por la iglesia, por su pie. Y mami le dijo, bueno, sí, pero no sabíamos cómo era eso. Y no pasó 2 o 3 días, y fue una historia, esto es una historia pequeña, voy a hacerla más cortica, que un perro agarró un gato y le hizo así, lo dejó tirado en la calle medio muerto, y mi papá, que era muy gatero, y yo también, recogió aquel gato y lo trajo para la casa y lo puso en una caja, y yo me sentaba a llorar todos los días por el gato, pues se estaba muriendo. Y mi papá, por no verme llorar, se fue a la farmacia, trajo un polvo de sulfa y le puso en la herida al gato. Y bueno, ahí estaba el gato y yo me pasaba sentada ahí con el gato acariciándolo y llorando con él. Y entonces a mi papá se le ocurrió algo que fue el Señor. Echarle ese polvo en la vena. Eso es contraproducente a mami. Pero la ignorancia, tú sabes, Dios la honró, ¿no? Tratando de ver cómo curarse. Y le dijo, mira, vamos a ver porque el gato está mejor, a lo mejor con eso te curas. Y que le echa el polvo de sulfa a mami en la vena. Y entonces, bueno, pues a los 2 días mami estaba bien. Entonces mami fue a ver al médico, porque el médico le dijo, esto no se cura con nada. Le dijo, doctor, ya me curé de la úlcera. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo que te curaste? Eso no se cura. Mi esposo me echó polvo de sulfa. ¡Ay, estás loco! Eso no se cura con sulfa. Y dice, pues yo me curé. No, entonces mami se acuerda de la oración de la ancianita y dice, ay no, eso debe ser la oración de esta mujer. Y entonces pues se lo dijo, ¿saben que me curé? Es que estamos orando mucho por su pierna. Entonces mami fue a esa iglesia y yo fui con ella para cuidar a Ray, que era un bebito, en el cochecito. Pero yo entré allí, como vi tantos gritos y tantas, yo me espanté porque no estaba acostumbrada a eso. Nunca había entrado a una iglesia así. Y ellos ahí dieron gracias al Señor porque mi mamá estaba sana. Mi mamá jamás volvió a tener ningún problema. Entonces yo sabía que había un tipo de sanidad que Dios hacía. Y me venía a la mente, pero mami se sanó. Pero esa iglesia dijo que oraron. Y eso me perseguía. Yo decía, no, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Sí tiene que existir sanidad. Sí tiene que existir sanidad. Y finalmente después Dios nos dio la bendición de que sanó a mi suegra de corazón. Pues ya no quedó duda, ya no me quedó duda, pero perseguirlo, el conocer la verdad, yo quería conocer la verdad, y gracias a Dios hoy de que conocí esa verdad, y me di cuenta, y después de eso vimos tantísimas sanidades tremendas que nos dimos cuenta que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y eso nos ayuda a salir de Babilonia. Dice el Señor, probarme, yo quiero probarme a Él. Señor, tú eres más que suficiente para sanar a esta persona, o eres más que suficiente para resolver este problema, tú eres más que suficiente, porque aquí estamos llenos de ejemplos. Si tienes duda, aquí hay muchos ejemplos de cosas tremendas que hizo el Señor y cosas que quiere hacer. Y el punto más maravilloso es ese que dice, yo voy a ir al Padre, por eso ustedes harán obras mayores de las que yo hice, porque voy al Padre. Entonces eso a nosotros nos ha comprometido, nos compromete eso. Vamos a nosotros a poner realmente eso por obra y decir, Señor, yo tengo esta necesidad, yo te creo y yo la acepto. Vamos a pelear por eso, hermano. A veces cuando veo hermanos que están pasando por necesidades físicas, Señor, sánale, Padre. Pero tenemos que vencer toda la incredulidad. No es que somos incrédulos, decir, sino que, bueno, es que dice el médico. Mira, el médico le dijo eso a mi mamá y a los 2 días se curó. Y no fue por la sulfa. Eso no, la sulfa es una vena, eso no funciona. Pero la ignorancia, Dios, gracias a Dios que aún el Señor va por encima de nuestra ignorancia, pero nuestro deseo de resolver, Dios lo hizo. ¿Ve? ¿Cuándo vamos a salir de Babilonia? Necesitamos salir de Babilonia, que Babilonia no nos siga envolviendo, de tal forma
que no podamos nosotros pues entrar en lo que el Señor quiere hacer. A veces tenemos que pasar situaciones, yo no digo que no, hay a veces situaciones, pero echamos manos a la fe. Dice el Señor, dijo, espérate, yo lo voy a hacer como hizo con la hermana Ceni Vargas, y yo te voy a sanar, Ceni, yo te voy a sanar. Una artritis con reuma, juntos no podía mover nada. Por la mañana el esposo le dejaba la Biblia abierta en las piernas, ella no podía hacer esto, ella no podía hacer eso, estaba completamente paralizada. Y ella se pasaba leyendo esas 2 hojas porque no podía pasar la otra hoja. Hasta que venía el esposo otra vez y estaba mal. Y cómo el Señor la sanó, ¡brum!, yendo de aquí a, no sé si era en Austin, en camino ya al hospital, ya para Dallas, y en la ambulancia. Ahí el Señor la sanó y dijo, ¿me puedo mover? ¿Me puedo mover? Yo estoy ya bien, para. Y tuvieron que parar ahí la ambulancia y dijo, mira, me puedo mover, el Señor me ha sanado. Y estuvo unos años esperando, pero ella daba la palabra, Señor, yo sé que tú eres mi sanador, yo lo sé, yo lo sigo, no me importa cómo yo me vea, pero te creo, te creo, te creo. Y el Señor hizo un milagro en esta mujer, increíble. Después la llevaban hasta psiquiatra porque decían que estaba loca, porque no podían creer el milagro, pero lo creyó y el Señor actuó. Y a veces tenemos que pelear una sanidad, a veces tenemos que pelear una situación, ¿ve? Tenemos que salir de Babilonia. Tenemos que comenzar a ocuparnos de lo que es eterno, que es el Señor en nuestra vida. Y no es para hacerlo para que me dé, no es para hacerlo para que Dios me dé, no. Es realmente hacerlo porque le amamos, simplemente porque le amamos y queremos que se cumpla todas estas cosas. Por esta razón, aquí estamos viendo que toda la victoria que tuvieron estos jóvenes, que son el ejemplo que tenemos más cercano, fue en la fe, en mantenerse en lo que ellos creían, en lo que habían recibido de la Escritura, o sea, de lo que la Torá, como ellos le llaman, de todo lo que es el Tanakh. El Tanakh de ellos empieza en Josué y termina en Malaquías. Y la Torá es desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿no? Sí, Deuteronomio. Y eso ellos, pues ahí lo leían. Y este hombre, ellos fueron llenos de lo que es el Espíritu de Dios en medio de una dificultad. El Señor tiene la agenda hecha. El Señor tiene la agenda hecha para cada uno de nosotros. Y nos dice, mira, sí podemos hacerlo. Pero yo decido. Nosotros somos los que decidimos. Determinar, nosotros. Pero el Señor nos tiene hecha la agenda. Nos dice, ustedes pueden, les he capacitado, he puesto el Espíritu Santo en ustedes, lo pueden hacer. Ahora, si no lo hacemos o no tenemos o no queremos o simplemente hay desconocimiento, pues documéntate. A veces cuando nos documentamos, cuando entonces estamos pasando por la prueba y entonces buscamos ahí, ay, yo sé que aquí están las Escrituras. Siempre cuando vemos una situación así buscamos en las Escrituras a ver si está, y si está, entonces tengo una base para creer que Dios sí lo puede hacer. Pero otras veces no tiene que ser así. Mira, ahora mismo Dora, el Señor le dijo, yo me voy a llevar a tu mamá allá, y él tiene paz, porque Dios te avisa de antemano y tiene paz. Dice, yo sé que ya, y estoy tranquila. Así es el Señor, porque quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Porque si no hubiera dicho, pues yo no soy el reposo, pero Él es el reposo nuestro para poder nosotros vencer todo esto. En Jeremías 51, vamos a leer un momentico ahí. Vamos a ver Jeremías 51, un momentico, y ya vamos a terminar ella. Jeremías, porque les digo que en casi todos los libros aquí aparece. Ok, verso a ver, 45, 51, 45. A ver, vamos a ver un poquito más adelante.
En el 44 dice: y juzgaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid en medio de ella, pueblo mío, salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Pero yo destruiré, como dice aquí, por tanto aquí que vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ellas. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ellas destruidores, dice Jehová. Busca Babilonia, no existe. Como yo le estaba diciendo, como Dios, el Señor también permitió que fueran destruidos tres ciudades en Israel, que fue Capernaum, Betsaida, y la otra era Corazín. ¿Recuerdan? Que el Señor hizo muchos milagros en esos tres lugares, hizo muchos milagros, pero no se convirtieron. No se convirtieron. Y el Señor dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y Betsaida, ellos estuvieran permaneciendo hasta hoy. Y tú, Capernaum, que subiste hasta el cielo, hasta lo más profundo del Hades será llevado, porque en ti se hicieron milagros. Jesús realmente desde los 30 años en adelante estuvo en Capernaum. Desde que vino de Egipto hasta los 30 años estuvo en Nazaret. O sea que estuvo en ciudades que fueron bien contrarias, porque de Nazaret no pudo hacer milagros Jesús, porque todos eran incrédulos y no pudo hacer milagros. Jesús tenía para hacer milagros y sanar Nazaret completo, pero el pueblo no creyó. Y ahí se detuvo todo y no pudo hacer nada. Pero no maldijo a Nazaret, maldijo a Corazín, Betsaida y a Capernaum, y esas ciudades nunca se han vuelto a construir en Israel. Son ruinas. Tú vas a Capernaum y es pura ruina, ruina por donde quiera. Ahí está la sinagoga y es pura ruina. La sinagoga es puro muro, pura cosa, pero es ruina. No se ha podido edificar más nunca. La palabra que dio Jesús hace 2000 años se cumplió. ¿Qué les parece? ¿Y de Babilonia? Pues también. Pero ahora Babilonia tiene que salir de nuestro corazón. Y yo le pido al Señor que verdaderamente tomemos conciencia de eso. Ya Él secó, el Éufrates se está secando. Ya se están cumpliendo todas las profecías, para que no nutra más y no dé más vida a lo que nos sirve. Así que vamos a enfocarnos en lo que es verdadero, a Él, que Él es el único agua viva que podemos nosotros tener, y que puede poner todas estas cosas en orden. Para este tiempo nos ha tocado vivir ese momento de que busquemos lo genuino, lo verdadero, que nada de estas cosas nos envuelva. Salid de Babilonia, pueblo mío, no te hagas partícipe de sus planes, no te hagas partícipe de sus contaminaciones. Gloria a Dios. Vamos a parar aquí ya, vamos a dejar esto aquí ya. Y solamente te lo dejo para que busques. Y si tienes concordancia, que muchos tienen concordancia y lo pueden poner en su smartphone, lo pueden poner en su teléfono. Yo lo tengo la concordancia en el teléfono. Nada más que pongo la primera letrita y la B y sale todo lo que dice de Babilonia. Es facilito, ya no tengo que tener un librón tremendo de concordancia, está todo en el teléfono. Y te ayuda cantidad, te enseña muchas cosas, ¿ves? La Biblia la puedes tener en el smartphone también. Así que no hay tiempo que perder, hermano. Empápate, envuélvete, determínate. ¿Sí, hermano? Hermana, perdón, pero quería nomás decir unas cuantas palabras. Sí, di. Que cuando mi mamá, ¿verdad? Yo me entregué a Cristo y le envié una carta y me habló por teléfono. Entonces le presenté a Cristo. El doctor me había dado 90 días de vida para ella, porque tenía cáncer adentro del estómago. Ella sangraba. Sí. Y cuando me habló, le presenté a Cristo, lo recibió y hice la oración de fe y la sanó Cristo al instante. Gloria a Dios. Mi mamá no sabía leer ni escribir porque la criaron en la sierra. Sí.
pero comenzó a ir al templo y todo, y aunque era bautista el templo, ¿verdad? Pero Dios está en todo lugar. Claro. Entonces, pasaban los testigos de Jehová frente a la casa y pues comenzaban a hablar con ella y los dejaban. Y entonces, dice, miren señores, yo no sé leer ni escribir, pero Cristo me sanó en 1980 y comenzaba a hablar y no la podía parar. Claro, porque era un testimonio vivo. Dice, pero Jesucristo, dice, sanaba cuando andaba con los apóstoles. Dijo, no, le estoy diciendo que yo no sé leer ni escribir, pero yo he escuchado al pastor que dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Amén, así es. Le citaba Hebreos 13:8, pero ya no sabía. Sí. No podían resistir la sabiduría que salía de ella, que estaba igual que Esteban. Porque era vida. Era vida. Todo lo que realmente tú experimentes, que es vida en él, eso, aunque sepas o no sepas escribir y leer, no importa. Eso es vida. Y le dicen, miren señora, ya nos vamos porque usted tiene mucha sabiduría. Los testigos de Jehová. Así es. La dejó 35 años el Señor. Gloria a Dios, le añadió todo eso. Y la doctora, cuando mi mamá regresó, le dijo, mamá, usted sintió algo, vio algo, dijo, no empecé a explicar, me dijo, estaban en una larga estancia, era en una caseta pública. Dice, mira amigo, no te sé explicar, te voy a decir lo que sentí. Sentí que entró por mi cabeza algo muy frío. 3 veces por dentro de mi cuerpo, subía y bajaba 3 veces y se fue. Así es. Le digo, usted quedó sana. Amén. Estaba en Zacatepec, Morelos, vaya con la vaca, chequeé con la doctora. El Señor le hizo una operación ahí y entonces, que todavía la ciencia no ha podido hacerlo. Cuando la chequeó la doctora, ¿usted se acuerda que me dijo que vino de San Antonio Texas hace 2 o 3 semanas? Digo, sí, yo hablé con él. Dice, pues tiene el chequeo, doctora, dice, pásale para el cuartito. Y cuando la chequea, dijo, oiga señora doña Mari, ¿qué pasó aquí? Dice, mi hijo se entregó a Cristo y hablamos por teléfono y me presentó a Cristo. Y dijo la doctora, pues el que la sanó se llama Cristo porque para el cáncer no hay medicinas. Amén, así es. No, verdaderamente son testimonios tremendos que hemos visto, que no hay operación que pueda hacer eso, ¿no? Solamente el Señor que puede quitar y poner un corazón nuevo, como le hizo a mi suegra, le puso un corazón nuevo. ¿Y qué? ¿Cuántos años después tuvo mi suegra? Tenía 54 años cuando le pasó eso. Y el Señor le alargó la vida tremendamente y nunca tuvo problema de corazón. Qué tremendo. Y son cosas que quedan a uno, le quedan a uno como, ¿cómo lo puedo decir? Como una base de que sí lo puede hacer. Vamos a probar al Señor. Vamos a declarar esto y vamos a entenderlo. Vamos a ponernos en pie para orar. Vamos a ponernos en pie para orar. Ya llevan un rato sentado, no quiero cargarnos vuelta. Padre, te damos gracias por el amor tan grande, Señor, que tú tienes, Padre, que nos lleva, Señor, a conocerte a ti, aún en cosas que hemos sufrido, hemos pasado por situación, pero en medio de todo esto, Señor, hemos visto tu mano, Padre, levantarse. Cuando aún los médicos han dicho que es imposible, cuando aún personas, psicólogos y personas que dicen eso no se sana, está loco, y tú lo has hecho, has puesto cordura, has puesto sanidad total, has resuelto situaciones que no lo resolvía ningún abogado y lo has resuelto, Padre, cosas que solamente te hemos puesto a ti como la base para que las cosas sean hechas, Señor. Por esta razón, Padre, yo te doy gracias. Padre, queremos salir de esa Babilonia, queremos salir de toda confusión religiosa, de toda confusión filosófica, de tanta gente envuelta en tanta filosofía, entretenidos en tantas cosas, Señor, para que no conozcan la verdad, Señor. Y lo único que nos puede hacer libre es conocerte a ti, la verdad, Padre. Y hoy yo te doy gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen en su corazón, Señor, salir completamente de esa situación y darte a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, el poder conocerte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, conocer todos los planes que tú tienes para nosotros, porque esta generación, Señor, esta generación va a disfrutar del momento culminante que profetas y grandes hombres de Dios, Señor, quisieron haber pasado, mas sin embargo ha sido dado a nosotros, Señor. Capacítanos en esta hora, Señor.
Levanta, Padre, un pueblo celoso, celoso de ti, Señor. No celoso de nosotros mismos, sino de ti mismo, Padre. Porque tú levantas un pueblo que verdaderamente, Señor, encuentra la realidad en ti, Señor, en esta obra, Padre. Yo bendigo a todo tu pueblo, donde quiera que se reúna, Señor, que sea el móvil para que ellos se muevan, Señor, buscando, Señor, lo eterno, lo verdadero, lo que no se envejece, lo que no se acaba, Padre, que es la vida tuya, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Hoy yo te doy gracias, Señor, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, porque sí sabemos que Babilonia ya no existe, ni aún el Éufrates, Señor, está siendo secado, porque tú estás honrando la palabra que tú trajiste, Señor, en esa profecía. Nada puede nutrir lo que es mentira, sino lo que es verdad. Queremos andar en tu verdad, Señor. Y te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Puedes sentarse.